Como les decía, este es de la unidad 3, tarea 4. Quien les habla es la tutora, su tutora, ingeniera Luz Esmeralda Aguilar Villalba, y pertenezco a la zona sur, Ciudad de Ibagué. Bueno, esta tarea 4 es un tipo de actividad que es colaborativa, tiene un puntaje máximo de 90 puntos, se inició el 12 de abril y cierra el 9 de mayo, ¿cierto? ¿Cuál resultado de aprendizaje buscamos? Es determinar el tiempo estándar de un proceso utilizando las técnicas de medición del tiempo, fórmulas y procedimientos apropiados con el fin de medir y mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones de una organización. Bueno, eso es lo que se pretende con esta actividad. Acá en esta diapositiva hacemos un resumen de cómo es el desarrollo de la actividad, qué actividades tienen que hacer de manera individual y de manera colaborativa. Yo realmente veo esta actividad que es más individual, casi que un 90% es más individual que colaborativa. Entonces, vamos punto por punto, de pronto me hacen, van digamos, participando a medida que vamos hablando. Bueno, el primer paso, vamos a darle entrada. Bueno, la primera parte es estudiar los contenidos de la unidad 3 del capítulo 10 del libro de Benjamín Nieves. ¿Sí? Entonces, en ese libro de Benjamín Nieves, nosotros vamos a encontrar una teoría, digámoslo así, muy básica, ¿cierto? Todos, ¿sí están viendo el libro de Benjamín? Sí, señora. Bueno, sí, lo que pasa es que a veces en el MIR, cuando uno cambia de pestañita, a veces no pasa rápido como en otros, como en otras situaciones, pero eso me preocupa a mí del MIR, que uno a veces se cambia y realmente no sabe si los demás están viendo. Bueno, entonces acá en el capítulo 10, ¿cierto? Hay una explicación de lo que es el estudio de tiempo. Es bueno que siempre le hagan una leidita, son 3, 4 páginas de esto, ¿cierto? Este es el formato que deben utilizar. Ahí me estoy adelantando un poquito, pero este es el formato que llaman el Team Study, es el formato que tienen que utilizar. Bueno, entonces, deben de leer el capítulo 10, no todo el capítulo 10, todo lo relacionado con el tema de tiempos, ¿cierto? Es el libro que yo también les envié al correo. Bueno, entonces, cada estudiante debe analizar el video de origami, dinosaurio, y definir el tamaño del papel y sistema cronometrado. Es decir, cada estudiante, ¿sí?, debe de analizar. Aquí. Bueno, entonces, cada estudiante debe analizar el video varias veces, ¿cierto? Y ponerse de acuerdo con los compañeros del grupo colaborativo qué tamaño de papel van a utilizar, porque la idea es que esta vez los tiempos sean muy parecidos, no como en el tema de las cajitas. Entonces acá vamos a decir, vamos a cortar un papel de todo de tanto por tanto, y ese es el tamaño que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo van a cronometrar? Se tienen que poner de acuerdo, vamos a trabajar con sistema de regreso a cero, o método continuo. Entonces, ya ustedes tienen que prácticamente, aquí cuando trabajen individualmente, ir adelantando algo del trabajo colaborativo. Luego, definir el método, secuencia de operaciones. Hay que definir la secuencia de las operaciones, ¿sí? Muy parecido a lo que hicimos con las cajitas, todas las operaciones. El formato, pues ustedes ya lo tienen, es el diagrama de flujo de proceso, ¿cierto? Esa plantilla que donde están los símbolos ya registrados y se unen mediante líneas. Utilizando la simbología ASME. Mire, estoy revisando trabajos y encuentro nuevamente trabajos con los diagramas errados de la actividad número 1. O sea, ¿cuáles son los diagramas errados? No utilizan los símbolos ASME, el cuadrado significa inspección en ASME, en el otra simbología significa operación. No están utilizando la simbología ASME, ¿sí? Entonces, yo no creo que ese error lo puedan cometer ahí 2 veces otra vez. Dividir las operaciones en elementos. Bueno, acá viene algo que no tuvo en la tarea de las cajitas. De la tarea de las cajitas dice que hay que dividir las operaciones en elementos. Dice que un máximo de 10 elementos, ¿cierto? ¿Qué son elementos? Ahora miramos más detalladamente. Es un grupo de movimientos, ¿cierto?
para poder analizar una actividad. Es decir, hay una operación que yo la puedo dividir en partes, o sea, en un grupo de movimientos, para que sea mucho más fácil tanto el registro como el análisis de esta actividad. De acá se dividen elementos, pero hay que definir en esa operación cuántos elementos tiene y dónde inicia y dónde termina cada elemento para realizar así la toma de tiempos. Yo tengo un ejemplo ahora que les traigo un videito para donde nosotros vamos a ver esto claramente cómo es que se hace. Bueno, ahora sigue. ¿Hasta aquí está claro lo que tiene que hacer cada estudiante? Bueno, entonces digamos que ya tiene claro, ya tiene el método, ya sabe hacer la cajita, ya se pusieron de acuerdo, cómo es el papel, de qué tamaño, que todos resulten más o menos haciendo lo mismo. Bueno, cronometrar los elementos definidos. Entonces empieza a cronometrar. Entonces, ¿cuál es la idea? De que alguien le tome el tiempo a ustedes o lo contrario, o usted sea el analista y le tome tiempos a alguien para que haga la figura, ¿sí? Y los elementos. Entonces usted puede aquí asumir el rol de analista o puede asumir el rol del operativo que le van a medir los tiempos, ¿cierto? Si usted no tiene quien le colabore, entonces debe poner su videograbadora del celular o bueno, pone su videograbadora y se filma sus movimientos y más adelante pues usted toma los tiempos al video para que le quede mucho más fácil de hacer eso. Bueno, luego hay que registrar en el formato Time Study, definido en el libro de Benjamín Nieves. Yo se lo mostré acá, que este es el formato que está. Hay estudiantes que me están haciendo la actividad igualita en las cajitas, igualita, toman los tiempos, dividen y ya, y estándar y ya, no. La actividad tarea 3, que el componente práctico es muy diferente a la actividad tarea 4. No pueden utilizar los mismos formatos. Y digamos que en la tarea 3 era como una sensibilización al estudio de tiempos. Acá en la tarea 4 ya estamos haciendo el estudio de tiempo ya de una manera mucho más técnica. Bueno, entonces, este es el formato. Entonces, están utilizando ese formato. Entonces, mire, cronometrar los tiempos, elementos definidos, acá dice mínimo 8 tomas de tiempo. O sea, vamos a dividir la tarea en elementos. O sea, la tarea se divide como en partes, ¿cierto? Y luego de cada parte vamos a tomar mínimo 8 tomas de tiempo. Lo mismo, tenemos que definir dónde inicia y dónde termina. ¿Sí? Eso lo hacemos antes de cronometrar. Bueno, registramos en el formato de Benjamín Nieves y viene algo que dice valorar el ritmo del trabajador o la calificación o corrección del desempeño. En la guía dice corrección del desempeño, ¿cierto? Corrección del desempeño. Pero también eso se le conoce como el valorar el ritmo del trabajador o calificar al trabajador. Ya más adelante le explico cómo es esa metodología. Hay que tener evidencia fotográfica, ¿cierto? De las repeticiones, de lo que está haciendo, hay que tener evidencia fotográfica. Y luego el tercer paso es definir el tiempo estándar. ¿Cómo define el tiempo estándar? Analizando las condiciones de trabajo, aplicando unas holguras y ahí sí definiendo el tiempo estándar. Digamos que nosotros tenemos como 3 tiempos ahí intermedios. Un tiempo que es el que cronometramos, ¿cierto? El que cronometramos. Luego a ese tiempo vamos a calificar el ritmo, que ya nos da otro tiempo. Y luego ese tiempo que tiene ritmo le vamos a aplicar un tiempo estándar para tener de verdad el tiempo estándar. Mientras que nosotros cuando hicimos las cajitas no valorábamos ritmo, ¿cierto? No estábamos valorando el ritmo. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Como actividad colaborativa, informe final, ¿qué debemos hacer? Entonces ya cada uno tiene su trabajo, cada uno hizo sus tomas y todo, y luego ahora se tienen que poner de acuerdo los miembros del equipo y dicen, bueno, yo tomé 7 elementos, yo tomé 4 elementos, yo tomé 5 elementos, el primero va de allí a allá. Bueno, entonces acá se trata de que todos unifiquen los elementos, ¿cierto? Acá se trata que unifiquen, se pongan de acuerdo, al menos vean el video entre todos y unifican los elementos, ¿cierto?
No es que acá seleccionamos el trabajo del compañero tal y es el que quedó, no, 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 no. Hay muchas actividades de muchos cursos que dicen eso, en este caso no es así. Entonces ya se ponen de acuerdo para que digamos que las divisiones de las tareas sean iguales para todos. Este es el único pedacito realmente que yo veo que es colaborativo, porque el resto siguen trabajando de manera individual. Entonces dice, deben continuar de manera individual cada miembro del equipo realizando 10 tomas, registrando en el formato time-stub, o sea, elementos unificados y ciclos unificados. ¿Qué diferencia hay con el otro punto? De que acá usted hizo la división de las tareas como usted quería, digámoslo así. Aquí ya van todos, ya todos tienen divididas las tareas de la misma forma, ¿cierto? Ya dicen, bueno, esto lo vamos a dividir, esta operación en 3 elementos, esta otra operación le vamos a hacer 2 elementos, bueno, así. Y ya todos tienen eso unificado. Bueno, entonces resulta que ya tomaron todos, volvieron a trabajar de manera individual, ya con los tiempos unificados, los inicios, todos saben dónde inician, todos saben dónde termina cada elemento, bueno, ya se pusieron de acuerdo en eso. Y se tomaron, de manera individual, se tomaron los tiempos cada uno. Luego, ¿qué sigue? Consolida en una hoja de Excel los tiempos cronometrados de cada estudiante por elemento. Es decir, es decir, 50 tomas por cada elemento si son 5 participantes, o 30 tomas de cada elemento si son 3 participantes. Es decir, esto que usted acabó de hacer acá de manera individual, hay que pasarlo a una Excel. Pero la idea es que podamos promediarlos todos, porque como ya estamos de acuerdo en qué elementos son, es el mismo dinosaurio, es el mismo tamaño de hoja, es el mismo todo, ¿cierto? Para poder, acá no sirve que no tiene una hoja, está el aporte de Juan, en la otra hoja, el aporte de Elmer, en la otra hoja, en la parte de Joana, no. No, acá se tienen que consolidar los datos porque necesitamos como tener 50 tomas de ese mismo elemento para nosotros poder así realmente sacar el tiempo promedio. Bueno, luego, ya que armaron toda esa hoja de Excel y todo eso, entonces determinan el tiempo estándar. Ya cómo se determina el tiempo estándar, ya lo dijimos acá en este punto, ¿cierto? Acá cuando lo hicieron ya lo vimos. Ahora todo esto se lo explico paso a paso. Bueno, la actividad individual, realizarlo por cada elemento y posteriormente determinar el tiempo estándar de todo el conjunto de datos, ¿cierto? Entonces lo vamos a terminar, siempre lo hacemos por elemento y luego por el conjunto de datos. Con el tiempo promedio deben de realizar la curva de aprendizaje, comparar los resultados en un gráfico de barras, revisar y concluir los aspectos relevantes en el estudio. ¿Sí? Se revisan las condiciones del ambiente de trabajo y las mejoras, y las mejoras en el tiempo a medida que fueron dando las repeticiones. Bueno, ¿qué les digo? Para hacer un estudio de tiempos, así sea acá con este dinosaurio o en la vida real, nosotros previamente tenemos que tener establecido un método, porque no puedo doblar esta vez el papel de esta manera, luego en la siguiente toma le doy vuelta y luego doblo, no. Tenemos que ya tener un método definido, y así realmente es como nosotros tenemos que hacer en la empresa. Cuando un método está totalmente definido es que empezamos el estudio de tiempo. Digámoslo así, que un estudio de tiempo no tiene sentido hacerlo si previamente no hemos estandarizado un método. Bueno, la entrega final. En un solo archivo construir las evidencias individuales y colaborativas citadas en la guía, donde se identifiquen los aportes de cada estudiante del grupo colaborativo. Entonces, yo diría que ese informe debe ser en Excel. Porque todo esto casi que se hace en Excel, casi que todo esto está en Excel, ya, pues ya cada uno lo presenta como quiere, y también para poder verificar es mucho mejor en Excel. Deben estar los aportes individuales de cada estudiante. ¿Sí? Mira, acá la flechita dice acá, los aportes individuales de cada estudiante. Aporte de tal persona, ¿cierto? De José, esto. Aporte de María, aporte todo. Al final, componente colaborativo, ya la tabla grandota del Excel. Entonces, esto si quiere lo hacen en Excel, yo no tengo ningún problema de calificar eso en Excel, desde cuando ustedes me hagan una introducción, unos objetivos. De hecho, ya muchos estudiantes lo están haciendo en Excel. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí está claro cómo es la actividad?
¿Sí? ¿Alguna duda acá? Por favor me contestan porque es que no sé si yo me quedé, me cayó la llamada. Por favor, ¿me están escuchando bien? Sí, lo estamos Bueno, entonces, ¿qué les digo acá? Sí, señora. ¿Qué está pasando con los aportes? Con los aportes está pasando lo siguiente. Están haciendo los diagramas con la simbología equivocada, unos diagramas que no en estas alturas digamos, de curso no deberían estar haciendo los diagramas. ¿Sí? Diagramas en zigzag, diagramas con símbolos que no son, diagramas que van de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no. Una cosa, mejor dicho, que como uno sabe que no han leído el libro de Nieve desde la primera actividad. Un punto a mejorar eso. Segundo punto a mejorar, no utilizar el formato que utilizamos para la toma de tiempo del componente colaborativo. Es totalmente diferente. Este trabajo es mucho más dispendioso, requiere de mucha más información. ¿Sí? Bueno, es más, ese formato de Benjamín a mí me parece realmente un poco complicado, pero es el que nos sugiere a nosotros la guía. ¿Listo? Les toca hacerlo. Bueno, entonces, definición del estudio de tiempo. Ya entramos en materia. Entonces, ¿qué es el estudio de tiempo? El estudio de tiempo es una de las técnicas de medición del trabajo. Es una de las técnicas, no es la única técnica. Hay muchas técnicas para medir el trabajo. ¿Sí? Esta es una de las técnicas. Empleada para establecer estándares de tiempo justos. Aquí hay otra palabrita, justos. La idea es que el estudio de tiempo sea justo. Que ese estudio de tiempo sea justo tanto para el trabajador como para la empresa. Consiste en registrar los tiempos y ritmos correspondientes. Ya sabemos, tiempos son los que cronometramos, ritmos es la velocidad del trabajador, correspondientes a los elementos. Los elementos son las divisiones de una tarea, de una actividad, ¿sí? De una tarea definida. O sea, previamente hemos definido qué vamos a hacer de tu estudio de tiempo, bajo unas condiciones determinadas y según normas de ejecución establecidas. ¿Qué quiere decir eso? Bajo unas condiciones determinadas, que nosotros ya tenemos unas condiciones establecidas, un puesto de trabajo, un puesto adecuado para eso, unas condiciones adecuadas para eso, y según normas de ejecución preestablecida, que es métodos. Es decir, esa definición dice que tengo que registrar, mirar ritmos, la tarea la operación debe estar dividida, y tengo que tener unas condiciones también definidas y tengo que tener unas normas de ejecución, que eso entre paréntesis debe decir, hay métodos ya establecidos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hace el estudio de tiempos? El estudio de tiempos se hace para incrementar la eficiencia del equipo y del personal, ¿sí? Para eso se hace un estudio de tiempos, para incrementar la eficiencia. ¿Qué hace el estudio de tiempos? Permite hacer cálculos, ¿cierto? Determinación de costos y determinación de producción por hora, mes, diaria, mensual. Yo ya teniendo cálculos de producción, perfectamente puedo hacer una planeación, puedo hacer un control de producción, me puedo comprometer con las fechas con los clientes y todo. Acá negativo, el no tener los tiempos definidos, o digamos así, o tenerlos mal definidos, o hacer un estudio sin cumplir todas las normas, eso me va a generar costos altos, inconformidades del personal y fallas en toda la organización. ¿Sí? Fallas en toda la organización. Si no tengo unos tiempos bien establecidos, es decir, mi procedimiento que apliqué es cerrado. Bueno, seguimos. ¿Hasta aquí dudas? No, señora. Bueno, seguimos. Bueno, no todo es teórico, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio, sino que tengo que hablar como de palabritas claves. ¿Sí? Esto es tan largo que yo traté como de resumirlo lo más que puedo. Entonces, cuando nosotros hablamos, es justo esa palabra, justo acá, para establecer estándares de tiempo justo. Entonces, ¿qué es un día de trabajo justo?
¿sí? Ejemplo, un día de trabajo justo. Estas definiciones son dadas por toda esta información es de Benjamin Nieves y del libro de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, un día de trabajo justo puede definirse como la cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado cuando trabaja a un paso estándar y usando de manera efectiva su tiempo, donde el trabajo no está restringido por limitaciones de proceso. Es decir, un trabajo justo es la persona que produce cuando trabaja a un ritmo normal, ¿cierto? Que yo me paré, que no me fui a hablar, me fui a charlar, me fui para el baño. Entonces, eso sería un pago no justo, ¿cierto? En general, el trabajo que es justo debe ser justo tanto para el empleado como para la compañía, ¿cierto? Debe ser equitativo tanto para la compañía como para el empleado. Esto significa que el empleado debe proporcionar un día de trabajo completo por el salario que recibe, con suplementos u holguras razonables por retrasos personales inevitables por fatiga. ¿Cierto? Porque pues el empleado es un ser humano, no es una maquinita. Entonces, es una persona que ya le hemos dado unos suplementos, unas holguras y todo eso, para que se pueda desempeñar, ¿cierto? Todo el tiempo. Además, nosotros sabemos que usted no puede conservar ese mismo ritmo de trabajo todo el tiempo, porque las personas se cansan. Entonces, ya le vamos a dar esos suplementos y esas holguras. Perdón que yo interrumpa, pero me voy acordando de trabajos que reviso, entonces de una vez pienso que con los errores de uno aprendemos otros, todos, mejor dicho. Entonces, esos suplementos no se toman así como a la ligera, esos suplementos existen tablas de libros, ahora les muestro donde Nieves tiene las tablas, yo les di como un resumen pequeñito la vez pasada, pero esos suplementos no se pueden manejar como los están manejando, o sea, inventados prácticamente, ¿cierto? No, no. Los suplementos, perdón, admito una persona. Profe, qué pena la interrumpo. Profe, yo por ejemplo en mi caso he estado participando y he estado pues subiendo mi actividad, usted por ahí me retroalimentó, pero también ya lo corregí. Sería bueno que también nos ayudara revisando. Sí, después de esta actividad, de lo de hoy, yo creo que ningún trabajo puede quedar mal. ¿Sí? Después de esa actividad, de lo de hoy, ningún trabajo debería de quedar mal. No creo que quede mal ningún trabajo. ¿Ya? Bueno, entonces, ya ingresó la otra persona. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, señora. Sí. Pero yo me salí. Bueno, ya. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando de los suplementos. ¿Ustedes lo están tomando? No, el que se le ocurrió. No. Hay que leer, hay que mirar la bibliografía. Ustedes saben cuál es el modelo pedagógico de la UNAD. El estudiante debe leer primero. Debe leer primero para enfocarse en la actividad, ¿sí? Y más estos temas que son tan técnicos. Y luego yo leo, miro, y si necesito una fuente adicional, voy al internet. Pero si yo voy a la internet primero y luego miro la fuente, le cuento que me desvío como pasó con la actividad 1. Toda la gente arrancó a mirar diagramas por todo lado, pero nunca miró de verdad qué era lo que se les estaba solicitando. Entonces, el modelo pedagógico de la UNAM y todas las actividades empiezan con leer. Y mire que son tan concisos que es prácticamente leer 4 o 5 hojas. ¿Sí? 4 o 5 hojas y ya usted se ubica, ya. A partir de ahí yo empiezo de pronto a conectarme con otra información que me aclare un poco más, pero yo ya sé cuál es la guía que debo seguir. Entonces, esto no es para que lo tomen a la ligera y que no es que se me ocurrió, no. Es más, esto lo debe hacer la compañía, pero por ejemplo, este modelo de nieve lo utilizan muchas empresas. Entonces, diríamos que irnos más o menos por ahí y ya, pues yo puedo después analizarlos en la empresa si es así o no. Bueno, el trabajador calificado. Entonces, ¿qué es un trabajador calificado? Ya lo habíamos hablado un poco la vez pasada, que es un empleado experimentado y cooperativo,
tienen la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo, operando un método prescrito a un paso que no es rápido o lento, según las normas de seguridad, cantidad y calidad. ¿Sí? Entonces, esta es una definición prácticamente sacada de complemento de los dos libros. Es una persona que tiene habilidades y destrezas, ¿cierto? Pero como les dije la vez pasada, no es el más rápido, no es el más lento. No es el rápido, no es el más lento, ¿cierto? ¿Qué tiene de eso? Que trabaja con seguridad, ¿cierto? Aplica las normas de seguridad, pero también hablamos de seguridad en el pues, preciso, ¿sí? Y en cantidad y calidad. ¿Sí? Esto llamamos trabajo calificado, es decir, como el operario tipo, ¿cierto? Para hacer un estudio de tiempo yo no necesito, no lo puedo hacer con una persona que apenas tiene un eje en su curva de aprendizaje, no, que apenas está aprendiendo esa operación. Yo no puedo hacer un estudio de tiempos con una persona así, ni tampoco con la señora súper veloz o el señor súper veloz, que tampoco. Tiene que ser con una persona que alcance el nivel de calidad y eficiencia normal, ¿cierto? Que lo alcance. Responsabilidades del analista de tiempos, ¿cierto? Entonces, nosotros como ingenieros vamos a asumir muchas veces el rol de analista de tiempos. Aquí hay unos tips para eso. Verificar que el operario esté notificado del estudio de tiempos. Eso sí es importante. Porque si nosotros vamos a una empresa y dicen, bueno, Joana, vaya y tome el tiempo allá a la señora que acabo de entrar. Entonces, eso es que el supervisor le diga, Joana, vaya a tomarle tiempo a la señora. ¿Qué pasa? El operario debe estar informado o notificado de que hay una lista de tiempos, hay una persona que ingresó a la compañía o una persona que está en la compañía le va a hacer el estudio de tiempo. Esto con el fin de que de generar confianza, de que la persona generalmente piensa que es que le van a tomar los tiempos porque van a sacar personal, ¿sí? Entonces es muy importante que esto se haga previamente para que exista una cooperación en el estudio de tiempos. ¿Qué tiene que tener en cuenta el analista de tiempo? Estar seguro de que el método que se utiliza es el correcto, ¿cierto? Es el correcto. Registrar con precisión todos los tiempos, registrar con precisión, mira, acá me faltó, los tiempos. Evaluar con honestidad el desempeño del trabajador sin emitir juicios. Ahora, cuando hablamos del desempeño del trabajador, estamos hablando, nuevamente me devuelvo, acá, a valorar el ritmo. Acá. Ese es un cálculo matemático. Sin emitir juicios, ser honesto, tener buen tacto, realizar el estudio de pie. Entonces es muy importante que siempre que yo vaya a tomar tiempos esté de pie, con el fin de tener una mejor visual de la tarea, ¿cierto? Sin estar tan encima del trabajador, porque puedo interferir con la tarea de él, ¿cierto? Lo puedo distraer también. Hay que generar confianza y también por respeto al trabajador, que yo sentada y tomándole tiempos, ¿cierto? Entonces, por respeto también al trabajador, el estudio de tiempos se debe hacer de pie. Bueno, listo. Equipo para el estudio de tiempos. Cronómetro, cámara de video grabación, tabla de apoyo para registro de la información, de esas tablitas que a veces se utilizan para la toma de inventario. Esa es una tablita que tiene un gancho arriba que nos permite manejar, colocar también el cronómetro, nos permite también esa tabla hacer un buen registro. Y el formato para el registro de la información. O sea, previamente al estudio de tiempo ya el formato tiene que estar hecho. O sea, en estos momentos quienes están ya adelantados, el formato TIMESUR, me imagino que ya lo tienen hecho, ¿cierto? Porque eso es como uno prepararse para hacer el estudio de tiempos. Bueno, división de las operaciones en elementos. Entonces ya tenemos todos estos elementos, entonces vamos a dividir las operaciones en elementos. Los elementos son grupos de movimientos.
que se seleccionan para dividir una operación y facilitar su observación y medición y análisis. Y deben estar delimitados, o sea, yo tengo que tener claro, esta operación la voy a dividir en 3 elementos, en 2 elementos, en 5 elementos. El primer elemento arranca aquí, termina allí, el segundo elemento va de acá a acá. O sea, debe estar previamente definidos, ¿cierto? Y método de estudio de tiempos, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Con método de regreso a cero o con método continuo? En los métodos de regreso a cero me dan directamente el TO, el tiempo observado, ¿sí? Los valores del elemento transcurrido se leen directamente, la lectura se inserta directamente en el TO. ¿Cuál es la desventaja de regresar a cero? Que hay muchos tiempos, muchos movimientos que se dejan de registrar, ¿sí? Que se dejan de registrar. Hay muchos pequeños tiempos que se dejan de registrar. El método continuo. Entre lo más significativo es el método continuo. Diríamos que es la mejor metodología. Sin decir que de regreso a cero no se puede hacer. Sí. Porque presenta un registro completo de todo lo que ocurrió durante el periodo de observación. O sea, yo prendo el cronómetro y voy mirando y voy, cada vez que inicie un nuevo ciclo, simplemente anoto, registro, pero el cronómetro sigue corriendo y al final tengo los registros individuales. Hoy en día los celulares me dan el tiempo individual. Antes no tenía que hacer eso y luego ponerse a restar todos los tiempos porque los tiempos se iban inflando. Bueno, esto es lo que tengo que tener en cuenta para hacer un estudio de tiempos. Bueno, ahora las etapas del estudio de tiempos, ¿cierto? Entonces, elegir el trabajo que se va a analizar, porque no todo el trabajo es objeto del estudio de tiempos. Entonces, tenemos que elegir el trabajo que se va a hacer el estudio. Entonces, ¿qué trabajo? Aquel que me cause demoras, aquel trabajo que me está causando cuello de botella, aquella operación que la gente se queja que está mal paga, aquella operación que de pronto el cliente me dice que tengo, digamos así, dificultad de calidad, entonces tengo que estudiar el método, de una vez estudio el tiempo. Es decir, o aquellas quejas, que el trabajador se queja por esa operación, que el sindicato se queja. Entonces, esos son los que yo tengo que hacer el estudio de tiempo, ¿ya? Luego, realizo la descripción completa del método descomponiendo la operación en elementos, ¿cierto? Recuerde que elementos son un grupo de movimientos que uno mismo determina. Luego, examinamos ese desglose de elementos a ver si el método que está utilizando es el correcto, porque siempre todo es sujeto a mejora, ¿cierto? Determinar el tamaño de la muestra. Bueno, resulta que la guía no contempla determinar el tamaño de la muestra, pero eso es parte del estudio de tiempo. Yo no lo contemplo acá, pero pues es el tamaño de la muestra se debe saber porque muchas veces un estudio no es confiable si la persona que realiza la actividad tiene una mucha variabilidad en los datos. Entonces la misma fórmula me va a decir, no, hay mucha dispersión de los datos, ¿cierto? Entonces haga más tomas para que el estudio sea mucho más confiable. Acá nosotros no vamos a utilizar esa fórmula porque la guía pues no lo está pidiendo, pero eso es un paso importante en el estudio de tiempo. Medir el tiempo invertido por el operario en cada elemento. Determinar la velocidad efectiva, es decir, lo que llamamos valoración del ritmo, valoración del desempeño. Determinar los suplementos que se le añadirán al tiempo básico de la operación y ahí sí obtenemos el tiempo estándar. Bien, son 7 pasos. 7 pasos que tenemos que hacer para calcular el tiempo estándar. Eso es lo que ustedes tienen que presentar prácticamente esos pasos. Bueno, hasta ahí vamos claro. Sí, señora. Bueno, acá lo necesito participativo porque necesito que entiendan esta partecita súper bien lo que viene. Que es como a lo inverso
Pero entonces necesito que, por favor, si no la entienden, por favor me avisen. Bueno, acá. Entonces vamos a valorar el desempeño del operario. Aquí estoy hablando, yo vuelvo y me devuelvo. Estamos acá. Valorar el ritmo del trabajador o calificación o corrección del desempeño. Siempre me he familiarizado con la palabra valorar el ritmo, personalmente, ¿cierto? Acá lo llaman mucho corrección del desempeño. Bueno, es lo mismo. Entonces, existe una escala británica que dice que cuando uno va a valorar el ritmo, que es lo que nos está pidiendo el formato TIMESU, ¿cierto? Ese formato TIMESU acá es lo que me está pidiendo acá en C, acá. Ese C, este C que está pidiendo el formato es lo que me estoy explicando ahora, ¿cierto? Yo lo puedo hacer individual o lo puedo hacer uno solo, ¿cierto? O lo puedo hacer por uno solo, uno general. Aquí está por cada ciclo, de esto es lo que voy a hablar, de este C. Entonces, existe una valoración de escala británica que vamos a medir el desempeño del operario, de la persona que le vamos a hacer el estudio de tiempos. Entonces, ¿cómo es eso? Para poder validar, si yo soy el analista de tiempo, yo debo conocer la operación, debo conocer de lo que voy a medir. Yo no puedo ser un analista nuevo y que vaya a mirar allí, porque yo no voy a poder valorar el ritmo. Si yo tengo más o menos un conocimiento, yo puedo decir, hoy fulanita de tal está como con un ritmo bajo. Hoy fulanita de tal o fulanito de tal tiene buen ritmo, está como al 100, está con un ritmo tipo. Recordemos que yo no he tomado tiempos. No es, ay, hoy usted venga, está lento ante esta cosa. No. Recordemos que el estudio de tiempo no se ha hecho. No sabemos cuál es el tiempo estándar de la operación, pero sí sabemos más o menos el ritmo con que trabaja la persona. O sea, es como algo subjetivo que se valora. Entonces, ¿quién conoce bien del ritmo? El supervisor. Y el analista debe también conocer si esa persona está a buen ritmo o no está a buen ritmo, ¿cierto? ¿Y cómo se mide? En una escala británica que dice que 0 es actividad nula, 50 es una persona, calificaría como 50 una persona muy lenta, con movimientos torpes, inseguros, el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo. A esa persona le vamos a calificar el ritmo como 50. 75, constante, resuelto, sin prisa, como operario no pago a destajo, pero bien dirigido y vigilado, parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo sepa. 100 es el ritmo ideal, ¿sí? Es como el de la persona que vamos a seleccionar para hacer el estudio de tiempo. Entonces, activo, capaz, como operario calificado, medio pago a destajo, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijados. 125 o 110 o 120 o si no sé, sí, todo de acá para acá. ¿Qué pasa? Son muy rápidos. El operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos muy por encima del operario calificado medio. ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos el estudio de tiempos, hay personas que se sienten muy inseguras, muy estresadas cuando le vamos a hacer un estudio de tiempos. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir dos cosas. Que la persona se asuste y empiece a hacer la operación, digamos, a toda marcha. Pero ese no es el ritmo normal de esa persona, sino que se asusta, ay, me están tomando los tiempos. Entonces, el estrés la lleva a actuar de una manera como acelerada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal nosotros hacemos un estudio de tiempo con una persona que esté así acelerada? Nos van a dar los tiempos chiquiticos, ¿cierto? Porque está muy rápido. O lo contrario, puede que esa persona se estrese, se bloquee, perdón. Puede que esa persona se estrese o se bloquee y esa persona se estrese o se bloquee y entonces, más bien, en lugar de ir a un ritmo normal, como que se bloquea y va muy lento, ¿cierto?
O puede pasar que la persona dice, ay, nos van a hacer un estudio de tiempo porque eso nos van a pedir más la cuota más alta. Entonces yo me hago la lenta y así me queda el tiempo súper bien, ¿ya? Entonces, con ese fin se hace la corrección de calificación del desempeño, con el fin de ajustar los tiempos, con el fin de compensarlos. Si estaba muy lenta, no sé, no, el tiempo no es ese. Si estaba muy rápido, el tiempo tampoco era ese. Entonces los compensamos. Entonces miremos acá a este lado y miramos cómo funciona eso. Supongamos, mira la fórmula, tiempo observado por el valor atribuido que es C, ¿sí? O sea, la calificación, o sea, C es esto, o 50, o 75, o 100, o 125. El director sugiere que trabajemos tiempos, calificaciones de 80, 90, 100, 110, ¿cierto? Eso es lo que sugiere el director. El valor atribuido es el valor que subjetivamente le vamos a dar. Y el valor tipo, pues siempre va a ser 100. Siempre nos vamos a comparar contra 100. ¿Cierto? Entonces, supongamos que una operación se demore 0.2 minutos. ¿Cierto? Entonces, aplico. Yo observé, tomé tiempo, se me dio 0.2. Al analizar y calificar el desempeño del operario, observé que esa persona estaba estresada y súper rápida. Entonces le doy 125 y divido en 100. Este es el escenario número 1. ¿Sí? El escenario número 1. La persona se estresó, estuvo muy rápida. Entonces digo, no, esta persona, yo la conozco, ella no trabaja todo el tiempo así. Hoy fue un caso muy especial, está muy rápido. Entonces, 125. Es que aplicamos la fórmula. 0.2 por 125 dividido en 100. ¿Cuánto me dio? 0.25. ¿Sí? Me da 0.25. ¿Qué pasó ahí? Por favor, necesito los aportes. Voy a hacer el segundo y luego el tercero y sí necesito que todos, por favor, participen. El escenario número 2. Digamos otro. Tomo el tiempo, cronometro el tiempo, saco promedio, me dio 0.2. Miro a la persona y veo que está muy lenta. Yo no le puedo dar 100, nada, le voy a dar 80. 0.2 por 80 y en 100 me da 0.16. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahora sí los escucho. ¿Qué pasó ahí? Por favor. Profe, buenas noches. En el caso número 1, pues fue un poco más rápida la persona por el valor atribuido que por la multiplicación por la operación que se hace con el valor atribuido. Entonces, 0.25 es mayor que 0.2, por lo tanto el tiempo normal de esa persona va a ser un poco más altico que el tiempo observado. Perfecto, sí. Resulta que el tiempo observado es 0.2, donde yo no valoro el ritmo, pues todos quedan con 0.2, ¿sí? Donde no hagamos esa calificación no, su operación queda en 0.2, pero mentiras. La operación no era tan chiquita, la operación era un poquito más inflada y era 0.25, es decir, ahí la ajustamos, o sea, ese 0.2 hubiera podido ser 0.3, o sea, la operación no era pequeña, era más grandecita, la ajustó a 0.25, ¿sí? En el caso contrario, ¿cómo lo interpretan? Profe, disculpe, yo tengo una consulta, qué pena, lo interrumpo, compañero. ¿Ese 0.2 es una constante que nosotros le damos para hacer esa operación? No, señora, es el tiempo observado y cronometrado, se llama TO. Ah, bueno, ok, profe, gracias. Por eso digo, tomo el tiempo. Recuerde que para hacer todas estas operaciones ya necesito tener todo en decimales. Tomo el tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo me dio 0.2 minutos, ¿cierto? 0.2 minutos me dio el tiempo.
Me dio X segundos, lo convierte en minutos y me dio 0.2 minutos. Este es tiempo observado. Mire, esta es la columna de tiempo observado, o el tiempo que cronometré, el tiempo que registré en el formato, ¿cierto? Ya establecido. Ya, no, ya establecido, no. Todavía no, para establecer me faltan 3 pasos. ¿Ya? Es el tiempo que los resultados que nos da de tomar los tiempos de realizar la actividad. El tiempo inicial con el que arrancamos. ¿Sí me entiende? Con ese tiempo. ¿Sí? El tiempo del cronómetro. El tiempo observado es el tiempo que nos marca el cronómetro por cada toma, por cada medición. Exactamente. El valor atribuido es el valor, la calificación que nosotros como ingenieros le damos a esa persona, si fue, cómo fueron los movimientos, si fueron rápidos o lentos, entonces lo calificamos con el valor atribuido. Y ese valor atribuido que le damos lo dividimos en 100. El resultado que dé del valor atribuido dividido 100 se multiplica por el valor que marcó el cronómetro. El valor que marcó el cronómetro se debió haber pasado primero a minutos cuando se divide por segundos. Es correcto, totalmente. Entonces, acá, ¿qué digo? Ese valor que ustedes como ingenieros toman de que 125, esa calificación que le dan de acuerdo basado en la experiencia, ¿cierto? Porque ustedes como analistas deben de ser justos. Entonces, basados en la experiencia, ustedes dicen 80, 125, de acuerdo al ritmo de trabajo. ¿Para qué se hace eso? Para ser justos, para, digamos así, compensar. Mire este tiempo de 80. La señora, hagamos acá un caso hipotético, el caso número 2, que la señora se asustó muchísimo y dijo, ay no, yo me hago la lenta porque eso es para apenas nosotros más cuota y eso, no. Y empieza a hacer sus operaciones, su dinosaurio despacitico, porque pues si ella lo hace rápido, pues le van a pedir que haga, por decir algo, 1000 dinosaurios, ¿sí? Entonces ella lo hace despacitico, entonces no, ella me está diciendo mentiras, entonces yo lo califico en 80, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ya usted se olvida de ese tal punto 2 que tomó en el cronómetro, ya ese punto 2 quedó convertido en punto 16, ¿ya? Ese punto 2 quedó convertido en punto 16, ¿sí? ¿Por qué quedó convertido en punto 16? Porque lo ajustamos. Entonces, si la señora me estaba diciendo mentiras, pues ya no. Ella creyó engañarme, mentiras, que el tiempo de ella es punto 16, es decir, más pequeñito. ¿Sí? Caso contrario al otro. La persona se aceleró y dice, no. Usted no tiene tiempo tan pequeño, tampoco me diga mentiras. Su tiempo es de punto 25. ¿Ya? ¿Qué pasa con un operario tipo? Que ni se acelera, que ni se desacelera, llamémoslo así, entonces me va a dar el mismo punto 2. El tiempo que de ahí en adelante va a seguir en el estudio de tiempos es este. Ya me olvido esto ya me olvido. Entonces, este tiempo es el que sigue ahí para después aplicar suplemento y todo el proceso que sigue. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Listo. Una leidita al libro no está mal, pero bueno, aquí ya me aclaré. Entonces, ¿qué se trata? De ajustar, de compensar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí entonces, ahí quedó claro el ritmo. Ahora vamos a mirar el tema de los suplementos. Entonces, yo les decía que me están cogiendo los suplementos así como no, todo raro, los suplementos. Entonces, eso viene determinado. Le hablo del libro de Benjamín Nieves. Mira el capítulo 11 de Benjamín. Capítulo 11. Calificación del desempeño y de orgullos. En la página 369, mira, aquí están. No se las inventen. Ya otros hicieron ese trabajo por nosotros. Esto lo tenemos que comprobar nosotros en nuestra organización y si vemos que es mayor o menor, ¿cierto? Pues los ajustamos. Pero por ahora partamos de lo que ya
digamos, se tiene establecido. Esto se ha hecho mediante estudios sistemáticos. Holgura personal 5%, holgura por fatiga básica 4%. Total 9%. Ya habíamos hablado de eso, de este 9% constantes. Holgura por estar parado, holgura por posición anormal, ¿cierto? Acá le voy dando. ¿Sí? Voy dando acá. Yo defino. Esta persona incómoda. Está un poco incómoda. 2. Está muy presionado, entonces tanto. ¿Sí? Levanta mucho peso. Levanta 5 libras, levanta 10 libras, levanta 20 libras. Entonces le doy una holgura. Mala iluminación, por atención cercana, por ruido, por esfuerzo mental. ¿Sí? Ahí ya están unas tablitas establecidas. Entonces yo les digo, por ahora, mientras nosotros estamos aprendiendo todo este tema, pues vamos a los libros y miremos esto. ¿Ya? Entonces, y así vamos sumando. Entonces digo 5 y 4, hay que ponerlos. O sea, yo puedo partir de 9. 9. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Yo tengo una pregunta, pero entonces, ¿cuál sería el máximo porcentaje que le puedo dar a la persona en un tiempo de holgura? Sí, o sea, dale como es. Yo le digo una cosa, yo diría que máximo un 18%. ¿Por qué? Porque mire que así muchas veces las condiciones no sean las ideales para el trabajador y el trabajo como tal no le proporcione a él eso, a usted, digamos, el patrono, el empresario no le va a decir, no, es que me da una holgura del 30%, a mí me da una holgura del 25%. Entonces, diría yo máximo un 18%, máximo, ¿cierto? Más bien acercándonos nosotros por el lado del 14, 15, 16, como así. ¿Ya? Porque pues ahí es como una contradicción, ¿no? Hay que ser justos con el trabajador y hay que ser justos con el patrón. Pero pues hay que analizar esa situación, ¿sí? Bueno, entonces, ahí por favor, también un punto a corregir. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bueno, entonces voy a ponerles un video. Tengo que cambiarme de pestañita, ¿cierto? Y les voy les hice un videito para mirar cómo descomponemos una operación en elementos, ¿ya? Y también vamos a tomar los tiempos ahí de una vez. Para este video, pues lo hicimos sobre una prenda teacher. Todos sabemos que es una prenda teacher. Todos sabemos que es una prenda teacher. Sí, profe, una camiseta. Una camiseta en forma de T. A ver. La camiseta teacher viene de T, la T, teacher en inglés de camiseta. Camiseta en forma de T. La camiseta que tiene cuellito acá redondo, mangas y costados, la normal, la que muchas veces uno le coloca a los niños antes de su busito abajo, ¿cierto? La típica colegial. Entonces, vamos a eso. En esa camiseta vamos a hacer un estudio a una operación que se llama sobre cinta. Entonces voy a colocar en el video, voy a dejar de compartir porque acá tengo que dejar de compartir para poderme pasar a otra pestañita. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a analizar un video de la confección de un buzo teacher, especialmente en la operación de pegar sobre cinta. Un buzo teacher es como una camiseta como el joven tiene puesta, es una camiseta que es muy sencilla, tiene cuello redondo, un cierre costados, un dobladillo, son de esas típicas camisetas para los niños escolares. Bueno, esa camiseta tiene 7 operaciones básicas, que son cerrar costados, que sería esta parte de acá, cerrar hombros, colocar el cuello, en este caso el joven tiene el cuello de color azul, la camiseta que él tiene puesta, colocar sobre cinta, que es esta parte que vemos acá, entre el hombro y la parte que va a la espalda, que la tiene con costuras ahí resaltadas de color azul,
pegar mangas, dobladillar, pulir, revisar. Entonces digamos que esta camiseta Tichir en confección tiene 8 operaciones, 7, 8 operaciones. Entonces nosotros, una vez definamos las operaciones, nos enfocamos, me voy a enfocar en una operación que se llama pegar sobre cinta, que es la que vemos que está haciendo. Y empezamos a analizar esa operación, que es pegar sobre cinta, en cuántos elementos la puedo dividir, ¿sí? Y vamos analizando en cuántos elementos. Esta sobre cinta, como su nombre lo dice, es una cinta que tapa la costura o filete del hombro y el cuello atrás, con el fin de que las costuras no incomoden al usuario y para darle un refuerzo a los hombres y darle estética a la prenda. Antes de hacer esta operación de pegar sobre cinta, lógicamente que tenemos que tener el buzo ya cerrado de costados, unidos los hombros y con el cuello puesto para poder hacer esa operación. Bueno, entonces vamos analizando esa operación, en cuántos elementos la podemos dividir. Devuelvo el video y podemos determinar que podemos dividirla en 2 elementos. Ese sería un elemento que lo podemos llamar así: tomar prenda y colocarla en el codo de la máquina. ¿Desde dónde va? Ya sabemos cómo es el elemento, tenemos que definir de dónde a dónde lo vamos a medir, dónde vamos a iniciar el cronómetro y dónde vamos a parar el cronómetro. Desde que toma la prenda, la introduce el codo y vuelve a tomar. Ahí va el ciclo. Toma, ahí pararía el ciclo. Toma, ahí pararíamos el ciclo. Toma, inicia el ciclo, para el ciclo. Así sería más o menos. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es el que ya empezó a hacer este joven, que es, ya lo vamos a llamar así: colocar sobre cinta, marquilla y cortar cinta. Entonces ya lo hace en la máquina, que ya coloca la sobre cinta, coloca la marquilla, toma el pulidor, corta y ya. Así sería el segundo elemento. ¿De dónde a dónde va? Desde que toma la prenda para ubicarla en el pie de la máquina hasta que vuelve a tomar la segunda prenda. Ahí inicia y ahí termina el ciclo. Ahí estaríamos definiendo los 2 elementos de esa operación. Podemos también observar las condiciones ambientales, que pues no las podemos percibir como tal, pero pues está en un taller donde hay bastante ruido, ¿cierto? Que existe bastante ruido, pues por lo visto vemos ahí que hay como buena iluminación, ¿cierto? No se necesitó de una luz adicional para hacer el video. Y podemos también verificar que en el puesto de trabajo de él requiere de bastante esfuerzo visual, porque se trata de colocar una cinta lo más derecha posible, porque donde le quede torcida esa prenda se la devuelve derecha. Es tener bastante esfuerzo visual. Tiene una posición que es prácticamente siempre así, muy inclinada su espalda sobre la máquina, ¿sí? Además tenemos en la máquina, esa máquina se llama cerradora de codo. Esa máquina tiene una guía, un aditamento. Esta guía es la que me permite que introduce la cinta, pero ella acá en esta parte hace un doblez, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho dobla, ya casi dobladita sale, que es la que está tapando la prenda, ¿sí? Es esta que tiene el joven acá puesta, acá es esta. Tiene un pulidor, tiene una cajita que se le acondicionó a la máquina con el fin de que él pueda tomar fácilmente las tallas, la marquilla, y no tenga movimientos innecesarios. Aquí tenemos las prendas que van quedando con digamos con el reboque, digamos acá hacia el lado de él, siempre con la marquilla mirando hacia arriba, ¿sí?
Y más adelante vamos a ver que en esta posición están las prendas, siguen por el revés las prendas, con el reboque delantero mirando hacia arriba, ¿sí? Acá está con la espalda hacia arriba, aquí está con el delantero hacia arriba. Eso ya me permite que los movimientos que vayamos a hacer sean exactos. Eso hace parte de un método de trabajo. Diríamos que es la parte más importante del método de trabajo, que es organizar los elementos de trabajo. De eso depende que yo no haga movimientos innecesarios, que no tome las prendas, que no dé vuelta ni nada, porque ya los tengo, digamos, calculados de tal manera que se hagan el mínimo de movimientos y de giros y de vueltas en las prendas. Pero eso es de analizar acá en el puesto de trabajo, ¿sí? Bueno, continuemos con el video para empezar a tomar los tiempos. Puedo trazar el video un poquito. Para tomar los tiempos. Bueno, entonces vamos a usar un cronómetro, ¿cierto? Vamos a usar un cronómetro. Listo. Entonces este cronómetro me va a permitir iniciar y acá no con vuelta a cero, sino que me permite tener acumulado, pero sí me permite marcar cada ciclo, ¿sí? Cada ciclo. Es muy importante que en el estudio de tiempo nosotros filmemos, porque realmente eso requiere también de mucho trabajo de oficina, y en la oficina nosotros podemos hacer y vamos analizando los tiempos. Una vez filmemos, analizamos los tiempos y ya sacamos los tiempos como tal para hacer todos los cálculos. En el caso de ustedes, tienen que tomarle el tiempo a alguien, ser los analistas, o en el caso que ustedes sean los operadores, digamos las personas que van a hacer el dinosaurio, ¿cierto? Entonces tener la cámara de tal manera que se puedan filmar para que después ustedes puedan tomar los tiempos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya sabemos el primer ciclo, el primer elemento se llama tomar prenda y colocar en el codo de la máquina. De eso tenemos que sacar más o menos unas 10, 15 repeticiones de acuerdo a las prendas que tenga cada joven de ese primer elemento, ¿sí? ¿Dónde inicia el elemento? Cuando toma, introduce el codo y luego vuelve a tomar, ahí termina el ciclo. Vamos a encontrar elementos extraños. Elementos extraños son tiempos muy altos o tiempos muy bajitos que se dan por X situación, porque se le caiga el pulidor, porque se le caiga la marquilla, porque de pronto el analista, en el caso en este soy yo, paro el cronómetro antes de tiempo o después del tiempo. Entonces son tiempos que se van a ver un poco, digamos así, datos extraños con respecto a la mayoría de los tiempos que se tomen, ¿ya? O como hay tiempos que son muy altos pero hacen parte de la tarea normal, de que tuvo que hacer embaratar la prenda, la cinta, o al introducir de pronto se enredó un poquito con la aguja. Bueno, son casi que hace parte de la tarea cotidiana. Eso. Bueno, entonces empecemos a tomar los tiempos y cada vez que termine el ciclo vamos a dar clic en vuelta. Cada vez que toma, vamos a dar clic en vuelta. Y así sucesivamente con el resto de los ciclos. Vamos a hacer 10, 15 tomas dependiendo de las prendas que tenga que introducir en el codo el operario. Bueno, ya con estos tiempos nosotros analizamos los últimos, quedaron como muy altos, ya analizamos y escogemos 10 de los tiempos que se vean más estables. Cojo, guardo estos datos para ahora pasarlos al formato del primer ciclo.
Y ahora miramos el segundo ciclo. El segundo elemento, perdón, el segundo elemento lo vamos a tomar desde el momento en que se toma la prenda, cose, ¿sí? Y tomamos el segundo elemento. Vamos a empezar con la siguiente prenda. Lo hice muy antes. El 4, el 5. Qué horror. Bueno, yo tengo suficientes tiempos como para tomar ya 15 tiempos. ¿Listo? Paramos. Y ya me puedo llevar esto acá para después poder ver estos datos en el formato. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Bueno, entonces ahora miremos a ver qué pasa con esto. ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿El formato en Excel? No, no, señora. No, profe. No, señora, no se ve nada. Bueno, entonces nos trasladamos los tiempos que acabamos de tomar, los trasladamos acá a esta plantilla. Acá los trasladamos.
y empezamos a registrarlos en el formato de que nos sugiere el libro de Benjamín Nieves, ¿cierto? El formato Time Study. En este formato observamos pues una serie de información que está el registro de estudio de tiempos, el título, la referencia del producto. Tenemos que identificar el tipo de producto. Por ejemplo, en este caso sería camiseta T-shirt, ¿cierto? Y esa camiseta va a tener una referencia, por decir algo, la 216, ¿cierto? Referencia 216. La fecha, el operador, cuántas páginas y el analista. Entonces habíamos definido dos elementos. Un elemento que se llamaba tomar prenda y colocarla en el codo de la máquina. Tomamos estos tiempos de dónde sale de lo que cronometramos. Entonces acá dice 1783, ese es el dato que coloco acá. En el segundo dato dice 16, coloco acá. Así sucesivamente paso todos los tiempos que están acá. Yo tengo que analizar si hay datos extraños, si hay datos muy por encima o muy por debajo, y defino si los saco del estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque puede existir elementos extraños, que alguien interrumpió a la persona, o se le cayó la cinta, o se cayó el pulidor. Entonces pueden existir elementos extraños, o algunos tiempos pueden estar muy altos porque hacen parte de la tarea como tal. Bueno, luego nos trasladamos con los segundos tiempos, ¿cierto? Y empezamos a registrarlos en el segundo elemento que definimos de esa operación. Colocar sobre cinta más marquilla y cortar la cinta. Colocamos estos tiempos, ¿sí? Ya una vez nosotros coloquemos estos tiempos, este ya es todo el formato. Este es el formato ya. Entonces, explicamos el formato. Acá dividimos las operaciones en elementos. Aquí están los ciclos o las repeticiones que vayamos a hacer. C es la calificación o valoración del desempeño o valoración del ritmo. LC es cuando trabajamos nosotros con cronómetro continuo, pero que nos da la información de esa continua. TO es la observación directa, ¿sí? En el caso, el cronómetro que yo utilice es un cronómetro continuo, pero que me da la observación directa, no tengo que yo restar y restar para poder sacar la observación. Y TN es el resultado que da de calificar la observación con la calificación del desempeño que le demos de acuerdo al ritmo del operario. Lo mismo hacemos acá. Entonces, esa calificación se puede dar una a una acá. Puedo yo decir, acá estaba 90, aquí estaba 95, acá estaba 100, aquí lo puedo hacer. O le doy una general. Yo, por lo general, este método de hacer una sola calificación a ese elemento puede también, es válida, y realmente a mí me gusta más este método, que me parece un poco más sencillo. Entonces yo miro este elemento que llama tomar prenda y colocarle en el codo de la máquina, y digo, este muchacho puede dar un poquito más, pienso que estaba a un bajo ritmo, le califiqué 95, y en el otro le califiqué 90 para el total de todas las repeticiones, ¿sí? Para el total de todas las repeticiones. ¿Qué procedimientos saqué acá? Entonces cogí, sumé todo esto y promedié. Acá apliqué la fórmula estadística, mire, promedio de E10 a E19, de E10 a E19 saqué el promedio, ¿cierto? Bueno, me dio 1,52. Acá son segundos, y ya estos 52 son centésimas de segundo, o sea, ya está pasado al sistema decimal. Listo, está la valoración del ritmo en mi tiempo normal, entonces ya quedó ajustado. ¿Qué quiere decir? Que ya este 1,52 quedó convertido en 1,44 porque se bajó el tiempo, porque vi que el operario estaba un poquito más lento. Entonces, al ser más lento, entonces la operación realmente es un poco más bajita, 1,44. Listo. Lo mismo pasa acá. El promedio de 13, 12, 13, 11 es 13, 6, 25. Yo veo dos datos extraños acá, el 11 y el 17. Esos datos extraños, realmente en el video no vemos nada extraño, que es parte como de lo normal. Que a veces se enreda la cinta, o a veces la cinta no viene pareja, entonces él tiene que
sacar y eliminar ese pedazo de cinta, eso hace parte del proceso normal. O puede ser error del analista, en este caso mío, que de pronto me adelanté mucho y corté muy rápido, y mentiras que ese tiempo ya se vio reflejado en la siguiente. Bueno, entonces sumamos y dividimos en 10 para sacar un promedio. Acá está la fórmula, promedio de I10 a I10 y 9, colocamos 13.625. Luego acá, ya una vez tengamos eso, hacemos la calificación del desempeño, que lo puse en 90, me da un tiempo de 12.26. Este 10 lo tengo más que todo ahí como por saber que son 10 observaciones, porque acá no me está haciendo ninguna operación matemática, porque yo hice acá de una vez con la fórmula del promedio. Entonces ya ese tiempo 1.44 pues sigue siendo acá mismo el mismo, y vamos a aplicar holgura o suplementos. Vamos a calificar a este señor con una holgura del 14%, que está justificada acá, que dice necesidades personales 5, fatiga básica 4, que esas son las que sacamos de la página 369 del libro de Benjamín Nieves, capítulo 11. Como la posición de un encintador es un poco incómoda, ¿sí? Es casi que la persona sobre la máquina, una posición inclinada, porque tiene que tener bastante control visual sobre lo que está haciendo. Prácticamente está colocando una cinta, tapando una curva, y no se tiene que salir de unos parámetros. Entonces le dimos por posición 2, y por atención cercana, por ese esfuerzo visual que hace 2, y monotonía 1, para un total de 14. Entonces acá inflamos el tiempo en un 14%, o sea, teníamos en cuenta sus necesidades personales, cuando él va al baño, cuando toma agua, cuando se cansa, porque el ritmo no es igual todas las 8 horas de trabajo. Entonces esa fatiga básica le estamos dando un 4% para compensar esas bajas de ritmo, ¿cierto? Bueno, eso, inflando eso, me da 1.646. Acá dice número de ocurrencias, una, porque lo estamos haciendo sobre una camiseta. De pronto hay procesos en los que empaque, que yo empaco por 10 y tomo el tiempo por 10, entonces ahí me toca dividir en 10, o hago empaques por 4, hago empaques de 5, ¿sí? Entonces ahí cojo y divido para poder sacar en las mismas unidades. Yo tengo que tener las mismas unidades para este elemento, las mismas unidades para cada uno de los elementos, tiene que tener las mismas unidades, en este caso 1. El tiempo de este elemento, recuerde que esta operación, pegar sobre cinta, la dividimos en 2 elementos. El tiempo estándar para el primer elemento es 1.646, y el tiempo estándar para esta es 13.97, esto está dado en segundos, ¿sí? Entonces, si sumo este más este, me da 15.62 segundos, ¿cierto? Este ya es el tiempo de mi operación, el tiempo estándar de mi operación. ¿Sí? Acá ya quedó como tiempo estándar. Esta es la respuesta que nosotros hemos estado buscando todo este proceso. Este tiempo lo paso a minutos y me da .2604235, ¿cierto? Lo paso a minutos. ¿Para qué me sirve conocer ese tiempo en minutos? ¿Para qué me sirve? Porque ya podemos hacer cálculos. Entonces yo digo así, si una sobrecinta de un buzo se demora .26 minutos, en 60 minutos, que es una hora, ¿cuántas sobrecintas pega este joven? 230 sobrecintas. Esa es una regla de 3. O sea que en un turno de 8 horas se pegan 1843 sobrecintas. Este joven es bastante bueno en la tarea que hace. Ahora, si esa máquina le ponemos un sistema que corte ella directamente la cinta, que no utilice el pulidor para cortar, nosotros podemos hacer mucho más eficiente este proceso, ¿sí? Ponerle un mecanismo neumático que ella nos permita cortar la cinta. Bueno. ¿Acá ven en Word? Sí, profe, ahí se ve. Sí, Bueno, señora, ya sería maximizarlo. sí. Entonces, bueno, entonces venga, yo les voy explicando así, ¿sí? ¿Ahí bien? Sí, profe, sí, ahí se ve. Bueno, entonces, volvamos a empezar. Tenemos 2 elementos. Tomar prenda y colocarla en el codo de la máquina, y tomamos esos 10 tiempos, 1.7, 1.6, así sucesivamente. Tenemos el siguiente elemento que se llama colocar cinta más marquilla y cortar cinta. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos?
Una vez acá, miramos, sacamos el tiempo promedio, ¿cierto? Sacamos el tiempo promedio. Digamos, para mí es mucho más fácil esta metodología que les estoy explicando, ¿cierto? Hay cosas que el libro de Nieves, o sea, finalmente llegamos a los mismos resultados. Entonces, yo tengo todos estos tiempos y saco un promedio. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Qué tiempo ven como promedio en el primer elemento? 1,52. Bueno, perfecto. Entonces, acá promedié todas las observaciones, el TO. Luego, ¿qué hago? Una valoración del ritmo. Como le dije, yo vi al chico como que podía dar más, de pronto me equivoqué, entonces valoré el ritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo lo sentí un poquito lento. ¿Qué hizo la fórmula de ritmo que ustedes ya la conocen? Lo ajustó. Es decir, le dice, joven, usted no tiene tiempo en 1.52, su tiempo es 1.44, es más bajito, porque usted puede dar un poquito más, usted puede aumentar su ritmo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora me olvido de 1.52 y sigo trabajando con 1.44. Estas 10 observaciones, aquí no tengo prácticamente más por indicar que ellas me vayan a dar un tiempo, porque yo acá ya promedié con la fórmula de Excel. Este 1.44, ¿qué hago? Le aplico un 14% de holgura. ¿De dónde salen las holguras? Yo ya les mostré el libro de Nieves. Acá me está... Profe, perdón, qué pena la interrupción. ¿Sí? Ese tiempo de 1,52, ese tiempo observado total, es por el que voy a hacer, con el que voy a sacar el tiempo normal, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Ah, vale, gracias. Sí. Ahí se arranca con las observaciones, ¿cierto? El tiempo normal, ¿qué es lo raro del tiempo normal? Que ya tiene ritmo, que ya tiene valoración. ¿Sí? Sí, Ya señora. tiene valoración. Sí, entonces, yo los promedios, aplico la valoración y obtengo el tiempo normal. Ahora, miro la documentación de holguras. Yo digo, este chico tiene necesidades personales, lógico, fatiga, sí. 5 y 4 para mí son constantes. O sea, yo nunca haría un estudio de tiempo sin poner como mínimo 9. Luego empiezo. ¿Tiene una posición incómoda el joven? ¿Cómo lo vieron? Sí, señora, tienen mala postura. Sí, y no la puede mejorar porque la máquina está diseñada para que él trabaje así. Entonces, acá 2%, le di porque la tabla dice 2, 4, sí, yo le puse 2. Atención cercana, ¿cómo lo ven? Yo también le di 2%, porque él tiene que tener un esfuerzo visual muy alto, porque tiene que irse derechito. Donde él no haga eso derecho, no le devuelven la prenda. Y monotonía, a mí me dio el 14%. Entonces, ese 14% es lo que llamamos suplementos que vienen a fortalecer prácticamente la actividad y tenerla en cuenta lo justo, lo que llamamos nosotros justo. Entonces, esto por el 14 más el 14% me da 1.646. Es decir, con lo que arrancamos, ahora se convirtió en 1.646. ¿Cuántas ocurrencias vimos? 1. ¿Por qué acá 1? Porque muchas veces en algunos otros estudios de tiempos yo tengo que empacar 4 elementos, pero al final tengo que dividir en 4 elementos para saber el de 1. En este caso, pues como tomamos tiempos 1 a 1, entonces pues por 1, divido en 1. Entonces me da 1.646. Lo mismo hago con este tiempo. El segundo elemento, colocar sobre cinta más marquilla y cortar. Tomamos los tiempos. Acá, ¿qué observamos? Este tiempo que está amarillito y este son tiempos extraños. ¿Por qué tiempos extraños? Porque está muy chiquitico y está muy alto. Entonces, yo tengo que mirar si en la toma 4 acá le coloco que hubo algo extraño, pero realmente yo no vi algo extraño. De pronto era parte de lo que ocurría, o de pronto yo como analista fallé en los tiempos, fallé en el tiempo ahí en tomarlo, ¿cierto? Pero lo que no esté en uno se me representa en otro tiempo. Es que esa es la ventaja de no regresar a cero, porque si acá apresuradamente oprimí el botón, aquí este me queda recargado de tiempo, ¿ya? Si acá apresuradamente este me queda, finalmente los tiempos no se pierden.
Entonces, estos dos elementos son extraños. Entonces, yo como analista decido si los elimino o los dejo. Yo los voy a dejar porque realmente yo no vi nada extraño en esa actividad, no vi que nadie lo interrumpió, no vi que se le cayó las cosas. Si de pronto tiene un retroceso, es parte ahí de que la cinta a veces no viene pareja, entonces tiene que como cortar un pedazo de cinta para seguir trabajando. Yo los entré dentro del cálculo, pero pues si le hago la aclaración a ustedes deciden si los eliminan o no los eliminan. Listo. Pongo todas mis observaciones en TO, las sumo y las promedio. Miro y calculo la valoración del ritmo mediante la escala británica. ¿Sí? Entonces, ya ese tiempo de 13 se quedó convertido en 12. ¿Por qué? Porque yo lo vi a él muy lento. O sea, yo dije, este chico está como, puede dar más. Entonces, yo lo califiqué en 90. Es decir, que la operación de él la ajusté a 12.26 y no a 13.62. De ese mismo valor le agrego el suplemento, ¿cierto? Y ese mismo valor que yo le agrego el suplemento, ya ese tiempo de 12, lo inflé un 14% más. ¿Por qué lo inflo? Por estas necesidades personales, porque él como ser humano necesita estas holguras para él no va a realizar la actividad todo el tiempo con un ritmo normal, porque él se fatiga, se cansa, le da sed, va al baño, ¿sí? Y entonces ese tiempo ya queda en 13.9 después de haber sido inflado acá. Entonces, el tiempo estándar de este elemento que se llama colocar sobre cinta y eso, es 13.97. Y el tiempo estándar de este elemento que se llama tomar prenda y colocar en el codo de la máquina es 1.646. Si yo sumo la sumatoria de todos los elementos, me da el tiempo de la operación. ¿Sí? Y el tiempo de la operación, acá me toca, perdón. ¿Sí? Ahí sí lo alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver este 15? Pues se ve No, todo bien bonito, profe. no señora, no se alcanza a ver. Bueno, el caso es que yo sumo 1.646 más 13.97 y me da 15.62. Este más este me da este, ¿cierto? ¿Ahí estamos? La suma del tiempo estándar. Sí, porque la suma del tiempo estándar es la suma de los elementos. Venga, cojo esto de Excel nuevamente, hago otro recorte de este pedacito. Me lo llevo acá. Ahí ya están viendo mejor y saqué el puro recortico de abajo. ¿Sí? No señora, sigue apareciendo igual como ahorita. ¿Me confirman que hice un nuevo recorte? Bueno, No, profe, no se ve. no se ve. Ah, dejar de compartir. Te voy a dejar de compartir y ya otra vez. O si algo colocar la hoja del Word en tamaño horizontal, como para que le quede más espacio. ¿Listo? Listo. Ahí. ¿Ya están viendo la última parte? Sí señora. Bueno. Entonces veníamos que el tiempo estándar de este elemento es 1.6, el tiempo estándar de este elemento es 13.9. La sumatoria de cada uno de los elementos me da el tiempo estándar total de la operación. ¿Sí? Digamos que estos son unos subtiempos, ¿sí? Cuando yo sumo 1.6 más 13, me da 15.62, que es el tiempo de la operación. Y eso lo paso a minutos, eso me da 0.26 minutos. ¿Sí? 0.26 minutos. ¿Sí? ¿Ahí está claro? Sí Sí, señora. señora. Bueno, entonces, ¿qué pasa con 1.6 minutos? ¿Para qué me sirve saber eso? ¿Eso para qué me sirve saber? Eso me sirve, acá están viendo este cálculo,
me toca. ¿Cierto? ¿Este cálculo lo están viendo? Sí, señora. Sí, Bueno. señora. Entonces es una llave. Entonces el tiempo estándar de colocar una sobrecinta en un buzo teacher es .2604 minutos. Ya lo paso a minutos. Y hago ya un cálculo ya sencillo que digo, si en 60 minutos, que es una hora, ¿cuántas sobrecintas hace? Entonces este joven puede hacer 230 sobrecintas por hora y puede hacer en un turno de 8 horas 1843 sobrecintas. Ahí fue donde me di cuenta que el chico es muy bueno. Muy bueno, porque no le vi ritmo para hacer 1800, ¿sí? Pero él puede hacer las 1800, él es muy bueno, ¿sí? Entonces ese es el procedimiento, ese es el procedimiento para hacer el estudio. ¿Está claro el procedimiento? Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Sí, ahora, señora. ¿para qué son todas estas casillas? Resulta que estas casillas son, estas es para que usted califique el ritmo acá uno a uno a cada evento, lo puede hacer, ¿cierto? ¿Para qué este N? Para que califique esto por TO, ¿cierto? Es lo mismo también. Y el S es cuando utiliza un método continuo. Profe, se canceló otra vez, solo se ve la primera parte como de la regla de 3. Listo. ¿Listo? Bueno, te estoy explicando el formato de Don Benjamín. Ese formato de Don Benjamín tiene muchas cosas. Bueno, entonces, el TO es el tiempo observado, ¿cierto? El C es la calificación del ritmo que se puede hacer por cada ciclo que haga, por cada repetición podemos calificar el ritmo. Hay otro método que es que yo miro la observación, miro todo y califico el ritmo como yo lo hice acá una sola vez. Se pueden utilizar los dos métodos, ¿sí? Realmente a mí esto no me gusta. A mí personalmente. Pero da lo mismo, ¿sí? Ahora, TN es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? TN es la calificación por el tiempo observado, calificación por tiempo observado, calificación por tiempo observado me da el TN. LC, ¿qué es? Con el método continuo. Resulta que yo utilicé un método continuo, pero en mi método continuo él me daba perfectamente el TO. Yo para que me voy a enredar colocando acá todo el acumulativo, ¿sí? Si mi método continuo y el mismo que tiene el celular me da rápidamente el TO, ¿cierto? Entonces coloqué el TO, pero sigo todos los pasos, ¿ya? Bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Realmente es una actividad que es muy diferente a la actividad, como les decía, la actividad anterior, pero yo les quería pedir un favor, que me firmen la asistencia. Sí, les voy a compartir el enlace de asistencia. Claro que sí, profe. Tutora, una pregunta, llevándola ya al ejercicio que debemos realizar, por lo menos un elemento, digámoslo, ¿El elemento qué? el elemento para hacer el primer elemento para hacer el dinosaurio en origami sería tomar la hoja y, digámoslo, yo lo quiero contemplar hasta cuando hago el primer doblez o hago el corte de la hoja, digámoslo. Podría hacer eso. Digamos lo que usted define el grupo de movimientos que va a ser parte de eso. ¿Ya? Usted define el grupo de movimientos que va a hacer eso. Entonces tomo los tiempos de los 10 dinosaurios que voy a hacer para ese elemento y esos son mis 10 primeros ciclos, digámoslo así. Sí, señor. Bueno. Gracias, tutora. Sí. Entonces, bueno, dudas e inquietudes con respecto a eso. Dudas e inquietudes con respecto al método. Profe, si yo trabajo con el método de regreso a cero, ¿la diligencia va a ser diferente? No, igual. Igual.
Ah, ok. Igual, el método Igual, regreso a cero, a usted se le puede perder algún movimiento de la persona, ¿sí me entienden? De algún movimiento, ¿sí? Se le pierde a usted el movimiento, se le pierde el ritmo, y bueno, pare, espere, otra vez acomódese y vuelve y empieza. O sea, no, hay muchos elementos pequeñitos que estiró, que jaló, que no tomó bien la prenda, se le van a quedar por fuera, o se le va a quedar el tiempo tan perfecto, que no es viable en una producción. ¿Sí? Ahí les compartí el enlace de asistencia. Pero igual, profe, o sea, yo la verdad lo hice fue con ese método. O sea, ¿está mal o tengo que corregirlo y volverlo a hacer con el método continuo? ¿O simplemente puedo escoger ese y para... No, puedes escoger. Lo que yo le digo es que cuando estemos en la producción, nosotros, de verdad, el método más significativo es el método continuo. ¿Sí? Es más significativo porque pues acá no nos van a pagar por dinosaurios, ni nos van a pedir cuota de dinosaurios, ni nada. Es un método que se utiliza, pero hoy en día la tecnología nos da tanta facilidad para hacer la medición de los tiempos, ¿cierto? Que es mejor no utilizar el método continuo. Sin embargo, ese método es vigente, usted mira el libro de Nieve y es vigente, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, se escucha, tutora. Ah, bueno. Venga, porque sí, señora, estábamos diligenciando el formato de asistencia. Bueno, sí, no, pero yo estoy tan nerviosa que me voy a quedar hablando sola porque acá está lloviendo, mejor dicho, terriblemente, que gracias a Dios no se me fue la luz. Bueno, entonces, Profe, una preguntita. ¿sí? Digamos, en ninguno de estos CIPAS, de pronto, unos punticos o algo así a los que participamos. Pues vamos a ver, yo le consulto al director, ¿vale? Yo le consulto al director. Firmen una asistencia y les consulto a ver si él me permite a mí dar unos puntos. ¿Ya? Es mejor consultar eso. Yo diría que se puede hacer. ¿Listo? Vea que participamos mucho, profe. Sí, claro. Bueno, entonces, sí, yo le consulto al director y desde que me firmen la asistencia, ¿sí? Hay una evaluación del CIPAS también. Estos enlaces no los, o sea, diligéncienlos y no repitan porque estos son directamente de la Dirección Nacional, ¿sí? Van directamente. Bueno, ¿cómo les pareció el CIPAS? ¿Te quedó claro? A mí me gustó mucho, profe, realmente usted explica muy bien. Uno disuelve todas las dudas que se le presentan. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, pues Profe, pues ¿qué yo creo que fue? con yo creo que con este CIPAS, en conclusión, pues uno puede, digamos, reducir drásticamente el tiempo que se lleva desarrollándolo sin uno tener como un previo conocimiento pues del que nos acabas de dar y pues hace que se agilice mucho más y pues de una u otra manera, como dijiste al principio, con este CIPAS no puede que el trabajo quede mal hecho, o sea, ya uno va a la fija, por decirlo de esa manera, en que va a presentar un buen trabajo. Sí, ya eso usted mira qué pide la guía. Ay, es que se me olvidó hacer la curva de aprendizaje. Ay, es que se me olvidó hacer. ¿Sí? Ya ustedes tienen, digamos, el conocimiento técnico para elaborar bien el informe. Ya es que ustedes sean detallistas y a qué me está pidiendo acá la guía. ¿Sí? Yo considero que este informe debería ser en Excel. ¿Ya? Que este informe debe ser en Excel, que facilita hacerlo todo. De todas maneras, pues hacen su introducción, todo, pero nos facilita para hacer el diagrama de flujo, para hacer la curva de aprendizaje, para hacer todo lo que, los tiempos, el diagrama, ese diagrama, todo. ¿Ya? Profe, Perdón, tutor. usted nos compartió para lo del, creo que usted ya lo había dicho, pero lo voy a volver a preguntar, esto para lo del
trabajo del componente práctico, usted nos compartió una plantilla, perdón, y ahí venía un diagrama de flujo, ¿cierto? Que ese mismo es el que debemos usar para esta Sí, ese actividad. mismo diagrama sirve, sí, señora. Ah, Sí, bueno, sí, yo les compartí eso. sí, sí, señora. Bueno, Doctora, el enlace de la evaluación no está funcionando. ¿no está funcionando? No, a Ah, mí no me funciona. enlace. Profe, a mí me pide el nombre del CIPAS. El CIPAS es determinar el tiempo estándar, como se llama la tarea. Ah, ok, gracias. El enlace no, dice que no sale error. Y yo, profe, yo como nombre de CIPA coloqué unidad 3 tarea 4. Sí, Perdón, tutora, ¿usted va a compartir la grabación de ese CIPA? sí, claro, sí, señor. Gracias. Sí, yo la paso a YouTube para que sea muy más fácil que todos la compartan. Bueno, entonces el trabajo colaborativamente tienen que ponerse de acuerdo todos para que esto salga muy bien, ¿ya? Para que les salga muy bien esos 90 puntos. Ponernos de acuerdo, más que todo es como en la parte de, digamos, el tamaño de las hojas que vamos a utilizar, ¿cierto? Para que todas sean iguales. Que todos vamos a trabajar con método cero, todos vamos a trabajar con método continuo. Esas pequeñas diferencias van a hacer de que su estudio de tiempos quede pues mucho más confiable. ¿Mm? Ahora, en la segunda parte colaborativa, los elementos, de dónde dicen, no, como empieza acá, y mentiras que el uno toma el tiempo de una manera, el otro de otra manera, no. Toca que se pongan de acuerdo dónde inicia y dónde termina. ¿Ya? Sí, señora. Y corregir. ¿Qué más, Lady, qué iba a decir? No, profe, pues que en mi grupo lo que hicimos fue dividir el video por 8 secciones y de ahí sacamos los elementos como para que cada uno supiera de qué tiempo a qué tiempo tomar. Sí, ya ustedes buscan como la metodología, ¿sí? Ya buscan ustedes la metodología de eso. Recuerden que el tiempo siempre se toma cuando uno inicia. Mejor dicho, el ciclo inicia y termina en el mismo punto. El error es el que yo tomo y descargo. Ahí no, ahí nunca se termina el tiempo. Tomo, vuelvo a tomar, lo descargo y vuelvo a descargar. O sea, inicia y termina en el mismo punto. Ah, bueno, si no funciona el enlace de evaluación, bueno. Sí, profe, yo lo abrí varias veces y no deja diligenciar nada. Entonces otro día nos tocará diligenciarlo, mirarán a ver qué dice. Bueno, chicos, yo creo que podemos terminar por acá, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias por todo. Estén muy atentos a las actividades, a las fechas, a cumplir en las fechas y todo. Voy a hablar con el director a ver si me permite dar algunos puntitos acá. ¿Listo? Listo. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Vale, profe, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe.